Bienvenidos. Somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Carrera de Ingeniería en Petróleos, cursando el 7º semestre. Materia: Facilidades de Superficie 2. Docente tutor: Ingeniero Tarquino López Cadena. Integrantes: Acurio Milton, Balcázar José, Carvajal Jenny, Charcopa Gabriela, González Juan, Leal Kerly, Limones Darwin, Manso David, Menoscal Manuel, Miranda José, Monje Jesús, Nivela Galo y Orrala Anderson. El tema a tratar es cabezales de pozo y árboles de Navidad. En primer lugar, definiremos lo que es un cabezal de pozo, el cual es la base en la superficie sobre la cual se construye el pozo durante la operación de perforación. Durante la perforación, el pozo se controla mediante el sistema preventor de reventones o BOP, además de un múltiple de flujo y estranguladores o choc. En la etapa de perforación, cada espacio anular está sellado por el cabezal de pozo. Una vez instalada la tubería, se retiran los preventores de reventones y se instala el árbol de Navidad para controlar el flujo del pozo. Ahora veremos paso a paso cómo se desarrolla este proceso. En un pozo se van a utilizar varias sartas de tubería. Este número va a estar determinado por la cantidad de zonas que se van a perforar, las cuales pueden ser zonas de agua, gas o petróleo. Cada zona estará aislada hasta que empiece la producción de hidrocarburos. En este caso podemos observar 4 zonas de pago o de producción. Para alojar el árbol de Navidad se va a tener en cuenta las siguientes consideraciones. La mayoría de los pozos empieza con la construcción de un orificio de 3 a 15 pies aproximadamente, donde se coloca el árbol de Navidad. El propósito de este proceso es alinear el árbol de Navidad al nivel relativo del suelo. Esto facilitará el acceso a las válvulas, estranguladores de flujo y otros equipos. La primera tubería de revestimiento usada en una perforación es el casing conductor. El hoyo generalmente va desde los 100 hasta los 200 pies de profundidad. En algunas ocasiones, una brida adaptadora se suelda a la tubería conductora, con la finalidad de conectar la unidad preventora de reventones o BOP. Al terminar el hoyo superficial, se baja la tubería para aislarla de zonas de agua, petróleo o gas que estén en ese rango de profundidad, evitando la contaminación, además de darle estabilidad al pozo. Una vez asentado, se cementa hasta la superficie. Un tapón de cemento se deja en el fondo para desconectar el BOP de manera segura. Después que el preventor de reventones se libera, se corta la brida adaptadora. La altura del corte se determina añadiendo la altura de cada pieza del cabezal del pozo más la distancia de separación entre cada pieza del cabezal y el anillo empaquetador o ring gasket. Luego se deduce la profundidad de la placa deslizante en la parte inferior del alojamiento del cabezal de la carcasa. Si se utiliza una placa base, también se debe considerar su altura. Algunas de estas alturas se derivan luego de la profundidad del orificio o de la celda, para determinar la altura del corte final, tanto para la tubería de producción como para el revestidor de superficie. Una vez completado el corte final en el conductor y el casing superficial, la carcasa del head housing se prepara para la instalación. La carcasa del head housing está soldada en su lugar en la superficie del revestidor, en el diámetro interno y externo. Luego se prueba para asegurar que no haya vías de fuga en las soldaduras. Esta prueba verifica las soldaduras, pero no prueba la integridad de la carcasa del head housing. La placa base, que es un poco más grande que el tubo conductor, puede soldarse por puntos al tubo conductor, si se desea. La placa base sirve como medio para transferir el peso desde el alojamiento del cabezal de la carcasa al tubo conductor. Cuando la carcasa del head housing ha sido soldada y probada con éxito, el sistema preventor de reventones se instala o engrana y se hacen los preparativos para perforar el hoyo intermedio. Para probar el sistema de preventor de reventones,
El tapón de prueba se acomoda en la sarta de perforación y se baja a través del BOP hasta que se ubique correctamente en el casing head. La herramienta de carrera del buje se ajusta a la sarta de perforación y el buje de desgaste se instala en la herramienta de corrida. Luego se baja el buje de desgaste a través del sistema BOP hasta que se ubique en el casing head. El buje de desgaste se traba en su lugar, ya sea por los pasadores de bloqueo en la brida del alojamiento del casing head o por los pasadores de bloqueo ubicados en una brida descendente. Finalmente, la operación de perforación se reanuda. Después del orificio perforado para la tubería intermedia, el revestimiento se ejecuta en el agujero y se cementa en su lugar. Las tuberías intermedias se cementan a una profundidad predeterminada para garantizar una buena unión del cemento entre la cubierta superficial y la cubierta intermedia, donde se deja un tapón de cemento en el casing intermedio, tal como estaba en el casing de superficie. Los elevadores suspenden el casing en el piso de la plataforma y el casing hanger se instala a través del sistema BOP o debajo del sistema BOP. En este ejemplo, el casing hanger se instalará debajo del sistema BOP para iniciar el sistema. Con el nipple hacia abajo y levantado a una altura de aproximadamente 3 pies, se instala el casing hanger. Los agujeros se cortan en el casing para permitir que los fluidos de perforación se drenen en la parte superior del casing. Cuando se drena, se realiza un corte brusco y se retira el resto de la tubería. El sistema BOP se retira. Se instala el casing spool con un sello cruzado, se limpia el sistema BOP y se hace una preparación para perforar la resistencia del casing de producción para probar el sistema BOP. El tapón de prueba se compone en la sarta de perforación y se baja a través del sistema BOP hasta que se ubique correctamente en la caja del carrete. La presión se aplica desde arriba del tapón y el sistema de BOP se prueba. Al completar las pruebas de BOP, la herramienta de corrida del buje de la rueda se compone en la sarta de perforación y el buje de la rueda instalado en la herramienta de corrida. Luego el buje de la rueda se baja a través del sistema BOP hasta que se encuentra en el casing spool. El buje de la rueda se fija en su lugar, ya sea por los pasadores de bloqueo en la brida del casing spool o por los pasadores de bloqueo ubicados en una brida de bloqueo. La herramienta se retira y la operación de perforación se reanuda. La tubería de revestimiento de producción generalmente se extiende hasta la profundidad del pozo, y es la tubería de revestimiento en la que se instala el empacador de producción cuando se perfora el orificio y el casing de producción se corre y se cementa en su lugar. Se instala el casing hanger, se drena la tubería de producción, se realiza un corte aproximado y se retira el sistema BOP. El corte final se realiza en el casing de producción como preparación para la instalación del tubing spool. El tubing spool se instala con un sello cruzado de la misma manera que el casing spool. Después de que se haya instalado el casing spool, las juntas y la conexión se prueban y el sistema BOP se asienta. Cuando se haya perforado el tapón y se haya completado el viaje de limpieza, los cañones de perforación se ejecutan en el orificio y el casing se perfora o se cañonea. El conjunto de empacador de orificios de abajo se ejecuta e instala en la caja de producción. Un empacador es esencialmente un conjunto de sello que aísla el depósito a través de la sarta de tubería, excepto la de producción. Esta se ejecuta con un conjunto de orificio inferior para sellar el interior del empacador después de que la tubería se haya separado y se haya colocado el peso adecuado en la empacadora. El soporte de la tubería se instala en el piso de la plataforma. Luego, bajando en el recipiente del tubing spool, el sistema BOP y nipple, se hacen los preparativos para instalar el árbol de Navidad de producción. El árbol de Navidad de producción está formado por una brida de sellado que a menudo se denomina adaptador del tubing head, una serie de válvulas de compuerta, las válvulas en T o cruzadas o laterales y un estrangulador del árbol de Navidad es el grupo de equipos que controla el flujo del pozo. Cada árbol de Navidad tiene una o más válvulas de seguridad de superficie que cerrarán el pozo y evitará daños al equipo de fondo. Para instalar el árbol de Navidad, determine la dirección en la que debe instalarse.
levántelo, nivélelo y bájelo sobre el mandril del tubing hanger. El árbol de Navidad en el nipple sube el carrete del tubo y se comprueban las conexiones y los sellos. El pozo está listo para las pruebas de producción. Este trabajo de investigación fortaleció nuestros conocimientos acerca de cabezales y árboles de Navidad. Es importante saber el propósito principal de estos equipos, debido a que brindan la estabilidad al pozo en la perforación y producción.